Buenos días, gracias por unirse esta mañana a este taller que hemos preparado para hablar sobre una parte muy específica del Código Procesal de Familia que entró en vigor el 1 de octubre de este año. Y hemos venido dando algunos talleres sobre los diferentes aspectos, ¿verdad?, que se introduce con esta legislación. Para presentarme nuevamente, quizás alguno no haya estado en anteriores talleres. Mi nombre es Arcelio Hernández Mucio, soy abogado litigante y ex asesor legislativo. Trabajé varios años durante el proceso de creación de esta norma, de esta ley, y pude contribuir especialmente en lo que es el apremio corporal. El apremio corporal, durante décadas no se había logrado ningún cambio en Costa Rica. Ustedes pueden nada más verificarme a alguien, por favor, si me escuchan bien, para no avanzar mucho. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, señor. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias. Y nada más, por favor, pedirles durante la presentación que mantengan sus micrófonos apagados. A veces se enciende alguno por ahí, tal vez yo ni cuenta me doy, pero ya entonces eso dificulta la comprensión para los demás. Entonces, por favor, tener ese cuidado de mantener los micrófonos apagados, por favor, durante la presentación. Les contaba que yo durante años participé, eh, hace más o menos 10 años ya fue que presenté la idea del apremio corporal nocturno, gradual, y eso le gustó a un diputado, Oscar López, y ya luego lo presentamos a la corriente legislativa y terminó en este Código Procesal de Familia. No todos los aspectos de este código yo creo que sean geniales, ¿verdad? De hecho, la Sala Constitucional ha venido ya haciendo algunos pronunciamientos. Eh, hace poquito pude compartir con ustedes, por ejemplo, una resolución de la Sala Constitucional ante un habeas corpus que presenté por el tema de la notificación personal que requiere este código para efectos de modificación de una cuota alimentaria. ¿Ve? Entonces yo sigo trabajando en el tema, aunque ya terminó el proceso legislativo, digamos, pero sí hay todavía temas que vamos a tener que ir tratando de mejorar ya ahora vía jurisprudencial o reformas. Que por cierto, ya ustedes saben, hace unos días, el 13 de noviembre, se publicó en la Gaceta la ley que reforma varios artículos que tienen que ver principalmente con el proceso resolutivo familiar, especialmente la contestación de la demanda, ¿verdad? Que se presentaba originalmente como una contestación oral y que ahora volvemos a una contestación por escrito. Y bueno, se modifican algunos aspectos que ya vimos en un taller que duró como más de 3 horas y media. Bueno, ustedes lo pueden buscar en mi canal en YouTube, Arcelio Hernández, ahí está ese taller. Dimos otro sobre pensiones alimentarias, que fue el segundo, y este tercero, donde vamos a abocarnos, y quiero expresarles esto, vamos a ser muy concisos sobre el proceso de restitución internacional de menores en el Código Procesal de Familia. Sí voy a hacer mención de algunas normas, porque no puedo dejar de mencionarlas, en instrumentos internacionales, el Convenio de la Haya y la Convención Interamericana de Restitución. Voy a mencionar eso, pero ya les digo, ese no va a ser el énfasis, tampoco va a ser el énfasis, por ejemplo, analizar jurisprudencia, aunque sí quisiera compartirles por lo menos un voto del Tribunal de Familia, que me parece muy ilustrativo de lo que es todo este proceso y que nos puede servir cuando llegamos a un proceso de estos para entender el concepto, ¿verdad? Y algunas nociones básicas sobre este proceso internacional. Y ese es el voto 889-2019. Entonces, yo creo que por aquí no se los puedo compartir, pero eventualmente a todas las personas que participaron hoy quisiera hacérselos llegar. Una manera muy fácil de hacer eso es uniéndose al chat. Nosotros tenemos un chat que se llama Estudiosos del CPF, se llama así. Entonces, ustedes pueden solicitarme que los una ahí y me mandan un mensajito por WhatsApp al 6088 8817 y con mucho gusto los agregamos.
ahí yo comparto este tipo de resoluciones, por ejemplo, de la sala, ¿verdad? Cosas que se están dando recientemente. Recientemente hay un voto también de la sala sobre cómo aplicar la gradualidad en el premio corporal. Básicamente, la sala rechazó de plano, dijo que eso es competencia de los tribunales ordinarios, pero hay un voto salvado que es muy interesante del magistrado este, Fernando Castillo Víquez, presidente de la sala, porque él considera que sí debió la sala conocer ese tema por tratarse de un tema de la libertad personal. Entonces, todos esos tipos de cosas ustedes pueden mantenerse actualizados. eh, Incluso eso lo he compartido con jueces. Hay grupos de jueces que están compartiendo estas sentencias que se van dando, ¿verdad? Hubo una gran recepción y mucho comentario y discusión sobre, por ejemplo, lo que dijo la sala respecto de la notificación al medio señalado. Eso, digamos que era algo necesario, ¿verdad? Algo necesario. Les voy a pedir otra vez, por favor, que mantengan el micrófono apagado. Es que no siempre voy a poder yo estarlo silenciando. Y eso puede interrumpir, ¿verdad? Las personas que quieren escuchar, porque se escuchan ruidos de fondo y eso. Nada más se los pido, por favor, como una consideración de tratar de mantener los micrófonos apagados. Ok. Les decía que estar en este grupo de WhatsApp les puede servir mucho. Hay muchos abogados, colegas ahí, algunos estudiantes de derecho, y yo trato de compartirles lo más nuevo, ¿verdad?, que va surgiendo con respecto a la entrada en vigencia, ¿verdad?, y ese periodo de transición en que estamos para aplicar esta ley procesal en materia de familia. Y ustedes también pueden nutrirnos a los demás, ¿verdad? Eso es un chat abierto. Ustedes pueden compartir también sus experiencias, ¿verdad? Que van recogiendo conforme vamos viendo procesos, participando en procesos bajo esta nueva modalidad, este nuevo código que apenas ahora, ¿verdad? Empieza a ponerse en práctica. Bueno, yo voy a tratar de compartir con ustedes por acá una presentación. Déjenme nada más prepararla acá. Es una presentación en PowerPoint. Como siempre, si alguien también quiere la presentación, no hay ningún problema, me la puede pedir y yo con gusto se la comparto por correo electrónico. Déjenme ver si logro acá compartir. Eh, Voy a buscarla. Siempre esta parte me pone un poquito. Vamos a ver, compartir. Muy bien. Creo que ya deberíamos estar compartiendo, ¿verdad? Ya la presentación. Ok. Aquí deberían ustedes estar viendo entonces ya lo que es la presentación. Vamos a hablar sobre la restitución internacional de menores en el Código Procesal de Familia. Ese va a ser el énfasis, el proceso en sí. Es que si hablamos de otros aspectos, esto puede durar muchísimas horas, ¿verdad? Y la idea del taller de hoy es hacerlo un poco más breve, porque los que hemos hecho anteriormente han sido larguísimos, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene la paciencia de ver 3 horas y media un taller, o incluso 2 horas y media, como las pensiones alimentarias. Son talleres bastante largos y la idea es hacerlo un poquito más corto. Entonces vamos a saltar unas partes que sí, nada más voy a mencionar que ustedes deben repasar tal vez en los anteriores talleres sobre los principios procesales que inspiran esta normativa, los principios propios, los principios de la prueba, el interés superior del niño, que esto debe siempre tenerse en cuenta en todo momento que haya menores de por medio, como por ejemplo en este caso, en la Restitución Internacional de Menores. Y la Sala Constitucional ha venido diciendo que debe escucharse a los niños según su grado de madurez, obviamente también, y tomar en cuenta su opinión, ¿verdad?, en esos procesos. Ya hemos visto la definición de ese interés superior del niño. En este contexto de la restitución internacional de los niños menores, se ha considerado, digamos, a nivel internacional, que aquí el mejor interés de ellos es ser devueltos rápidamente a su residencia habitual, a su entorno que ellos están acostumbrados. ¿Por qué? Porque ahí van a la escuela, ahí tienen sus familiares, ahí tienen su vida ya, digamos, establecida. Y es allí donde debe decidirse temas de fondo como la guarda, quién debe tener la custodia. Los conflictos parentales deben resolverse en ese lugar donde vive el niño. Ese es considerado que es el interés superior del niño en estos casos. Y hay algunas excepciones también, por supuesto que siempre hay excepciones que vamos a
a ver más adelante, pero en principio digamos que el fin de la normativa internacional y debe ser la nacional también es lograr la pronta restitución de ese niño que fue sustraído de su país de origen hacia otro país de manera ilícita. Aquí también se torna interesante el tema de la capacidad procesal plena que la ley, este código le da a los niños a partir de los 12 años. Vamos a ver cómo se pone eso en la práctica cuando se dé un caso de estos, ahora bajo esta nueva capacidad procesal plena. Esto no lo vamos a ver. Ok, vamos a ver este aspecto acá. Estos son datos ya más que todo, pues históricos, ¿verdad? De trasfondo. Ustedes pueden ver que en esta materia hay dos grandes instrumentos que voy a mencionar, que es el convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, y también vamos a ver por ahí la Convención Interamericana sobre la sustracción internacional de menores, pero vamos primero esta. Importante que Costa Rica se adhiere a este convenio. Y eso conllevó a que algunos países tuvieran que aceptar, ¿verdad?, esa adhesión y se tomó en cuenta, ¿verdad?, la capacidad del país de poder cumplir con esto, etcétera. Y bueno, ya Costa Rica ratificó la convención por ley 7746 en 1998. Parece que esto es como eh, casi 18 años, ¿verdad? 17, 18 años después de que se firma originalmente, los países signatarios originales de la Convención de La Haya. Eso fue el 25 de octubre de 1980, pero fue hasta 1998 que Costa Rica pues, ratificó, ¿verdad?, la ley y se aprueba en cada una de sus partes la adhesión. O sea, Costa Rica no hizo ninguna reserva, ¿verdad?, respecto de este convenio. Por ahí se puede ver casos, ¿verdad?, ya para quienes estudien esto ya más a fondo en, en la historia, digamos, en la parte histórica, cómo a veces se quiso implementar antes de que entrara a regir, pero la Procuraduría y la Sala no han admitido digamos, la existencia de una vigencia provisional de los tratados internacionales. Tiene que ser competencia exclusiva de la Asamblea y luego tiene que publicarse en la Gaceta, o sea, tiene que seguir toda esa formalidad. Este es el voto de la Sala. Y hay una reserva que se hizo a la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, es precisamente sobre esto. Este voto de la sala es como un antecedente a esa reserva que hizo Costa Rica en cuanto a que no se puede aplicar provisionalmente los tratados, tienen que ser aprobados formalmente para que entren en vigor. Vamos a ver acá un poco más. Bien, aquí este es el otro instrumento que vamos a comentar a veces, porque estos instrumentos influyen en la normativa del Código Procesal de Familia, obviamente. Entonces, aquí esta es la aprobación de la Comisión Interamericana sobre Restitución. Y aquí sí hay como una interpretación, ¿verdad?, que se hace, donde generalmente estos tipos de convenios internacionales se aplican para personas menores de 16 años. Pero Costa Rica en esta aprobación se aplicará a personas menores de 18 años, ¿verdad? No hasta los 16 como se da en la convención. Esta particularidad está en esta convención interamericana y me pareció interesante mencionárselas, ¿verdad? Pero el objetivo de estos instrumentos internacionales siempre es asegurar la pronta restitución de los menores, ¿verdad?, a su residencia habitual, digamos, en uno de los estados parte, ¿verdad?, cuando han sido trasladados ilegalmente. En esta convención también hay una definición de aspectos muy importantes que vale la pena, pues, recalcar acá. Aquí hay que tomar en cuenta, dice que para los efectos de esta convención, el derecho de custodia o guarda comprende el derecho relativo al cuidado del menor y en especial el de decidir sobre su lugar de residencia. Y B, dice, el derecho de visita comprende la facultad de llevar al menor por un periodo limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual. Entonces, estas definiciones van a ser importantes, nos van a servir para la aplicación concreta de la ley en un caso particular.
También hay una definición de lo que se considera que es un traslado ilegal o una retención de un menor, y eso está en el artículo 4 de esa Convención Interamericana y dice, se considerará, o se considera más bien, ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían individual o conjuntamente los padres, tutores o guardadores o cualquier institución inmediatamente antes de ocurrir el hecho de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor. Es una definición que me pareció importante. También es importante que tanto en el Convenio de la Haya como en esta convención se habla de una autoridad central. Este concepto es básico, ¿verdad? Tenemos que entender que en cada país parte de estos instrumentos internacionales se debe designar a una autoridad central, que es la que va a tramitar las solicitudes de restitución internacional de las personas menores de edad. Y dice el artículo 7, para los efectos de esta convención, cada Estado parte designará una autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le establece esta convención. Bueno, eso ya entonces vemos que en el caso de Costa Rica, esa autoridad central es el PANI. Por algún tiempo, ese rol lo cumplió el Ministerio de Justicia, pero eventualmente esto se hizo una consulta a la Procuraduría y se hizo toda una discusión y terminó en una oficina especializada del PANI. Por eso se habla hoy día de que el PANI tiene como un doble papel en estos procesos, porque por un lado está esta oficina que se encarga exclusivamente del tema de la restitución internacional, más que todo de un aspecto del procedimiento, digamos, papeleo y todo esto. Y también cuando Costa Rica es el país donde está el menor, también emite criterio ante el juzgado en esa adolescencia donde se tramita el proceso de restitución. Pero esta crítica, digamos, de que el PANI no debería llevar ambos procesos, pues más o menos se ha solventado de esa manera, que es una oficina especializada y que ellos no emiten realmente un criterio, solamente hacen como el trámite. Y eso sí, ellos como que filtran y verifican que, un ejemplo, hace poco pedimos la restitución de dos niños que se fueron llevados por la madre a Canadá. Entonces, cuando hago la solicitud, esto que ven en pantalla es como el formulario de restitución. Es un formulario que, bueno, si ustedes también lo quieren, me lo pueden pedir, yo se los puedo enviar. Es como un formulario estándar, digamos, que se adapta a cada país, pero tiene básicamente la misma información. Y yo mando el formulario, ¿verdad? Y la oficina del PANI encargada de esto pide pruebas de el vínculo que tenían los niños aquí en Costa Rica, o sea, de que este era realmente el lugar que se puede considerar su residencia habitual. Entonces, claro, se mandan ahí algunos vínculos que tienen, el club de fútbol, que si están en la escuela, eh, clubes en que estén. O sea, ¿cuál es su ambiente acá en Costa Rica? ¿Qué los ata acá en Costa Rica? Como para considerar que este es su domicilio o más bien su residencia habitual inmediatamente antes de la sustracción o de la retención. Porque a veces puede ser que el niño es sacado del país y tal vez se consintió la salida, pero la salida era para unas vacaciones de 2 semanas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ya pasó las 2 semanas y ahora aparentemente no tiene ninguna intención de regresar a Costa Rica. Y en esos casos, entonces también se puede aplicar esta figura de la restitución internacional. No necesariamente tiene que ser una sustracción ilegal ni nada de esto, sino que la simple retención también, sin el consentimiento del progenitor que se queda en el país de residencia habitual, eso también puede ser base para una solicitud de este. Vamos a ver también ahora ya en el Código Procesal de Familia que la parte que tiene que ver con la restitución propiamente se regula a partir del artículo 303 de este código. Voy a pedirles un momento porque están haciendo un ruido por allá y voy a pedir que me ayuden con eso. Perdón un momentito, por favor. Nada más.
Ahí les ruego disculpas, es que están haciendo unos arreglos acá que no tenía yo previstos. Disculpen la interrupción. Entonces, a partir del artículo 303 del Código Personal de Familia, vamos a tener ya específicamente por primera vez una regulación así tan detallada de este proceso de restitución internacional de las personas menores de edad y que se inspira, como les digo, en estos dos instrumentos que hemos comentado, tanto el Convenio de la Haya como especialmente el Convenio de la Haya, digamos, pero también la Convención Interamericana. Bien, el artículo 303 habla sobre la legitimación activa. Esto es, ¿quién puede pedir esta restitución internacional? Y el artículo nos dice que será titular de la acción de restitución el padre, la madre, puede ser también un tutor, ¿verdad? O un guardador de hecho o de derecho. Esta parte es interesante porque este concepto de la guardia de hecho, de la custodia de hecho, lo vamos a ver también más adelante en estos instrumentos internacionales conforme el régimen jurídico del país de residencia habitual del niño, inmediatamente antes de su traslado o retención. Esto es el concepto que yo les acabo de hablar sobre la residencia habitual, o sea, el lugar donde el niño está acostumbrado a vivir. Y esto también va a ser más dramático según la edad del niño, ¿verdad? Un niño que tiene 6 años, digamos que tal vez sus últimos 3 años ha vivido en el país, de casi que todo lo que él va a recordar va a ser de este, si por ejemplo está en Costa Rica, va a ser de este país. Entonces sacar a ese niño ilícitamente de Costa Rica va a ser algo dramático para él, porque seguramente sus recuerdos conscientes, aunque haya vivido antes en otro país, por ejemplo, pues van a ser más que todo acá en Costa Rica. Entonces es importante tener en cuenta que esa residencia habitual del niño va a ser determinante en la consideración de estos procesos. Ahora vamos a ver en el 304 la legitimación pero pasiva ahora. Y dice que estará legitimada pasivamente la persona que ha sustraído o retiene ilícitamente a la persona menor de edad, cuyo desplazamiento o retención constituye la causa de la solicitud. Esto es básicamente contra quién. ¿Contra quién vamos a dirigir este proceso? ¿Verdad? ¿O a quién vamos a acusar, por así decirlo? De ser la persona que sustrajo o que está reteniendo ilícitamente a esa persona menor de edad. Y en el formulario que yo les decía, pues ahí se incluye también toda esa información de quién es la persona que está reteniendo. En el ejemplo que yo les daba, por ejemplo, esta persona es una madre que se fue para Canadá y que está reteniendo a los niños allá. Entonces ahí se pondría en el formulario también viene una parte para poner toda la información de esa persona. Eh, el 305 nos va a hablar sobre algunas medidas precautorias o cautelares, ¿verdad? Precautoria es una otra palabra para decir cautelar. Previo a la presentación de la solicitud de la restitución, la autoridad central designada o la parte interesada podrá solicitar como medida urgente. Primero aquí tenemos un primer aspecto que es la localización y protección de la persona menor de edad. En muchos casos se sabe dónde están, ¿verdad? Porque conocen, se han dado cuenta por alguna razón, se han comunicado, lo que sea, pero podría ser que no se sepa del todo la ubicación de estas personas. Y en esto es muy importante el rol de las autoridades centrales, porque aquí como medida precautoria se debe procurar la localización y protección de las personas menores de edad. Y aquí por eso entonces dice verificar la localización, lo comunicará de inmediato al Estado requirente vía autoridad central. Vean ustedes cómo la autoridad central siempre va a jugar un papel importante aquí. Y la autoridad central solicitará o adoptará las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria de la persona menor de edad y comunicará al juzgado el resultado de la solicitud. Y después dice que a partir de dicha noticia, en caso de que se hubiera solicitado la previa localización de la persona menor de edad, comenzará a correr un plazo de 30 días naturales a efectos de la correspondiente presentación de solicitud de restitución para el caso de que ésta no se haya deducido
Vencido ese plazo sin que se presente la solicitud de restitución, las medidas adoptadas de forma cautelar caducarán de pleno derecho. Entonces puede ser que esto se haga incluso antes de esa presentación formal. Y bueno, eso tiene mucho sentido porque a veces sí se dura pues algunos días, ¿verdad? En cumplir con todo lo que le pide a uno la autoridad central. A veces piden más información, que le mande fotos de los niños. Entonces todo eso puede tardar su tiempo, pero se puede tomar estas medidas precautorias. El código también en el artículo 306 establece, o más bien da las pautas para una fase preliminar. Y aquí habla sobre los requisitos establecidos en los convenios internacionales atendientes a la materia y se podrá presentar de forma directa ante la autoridad central o mediante solicitud directa ante el órgano jurisdiccional competente. En este último caso se remitirá de inmediato a la autoridad central. En ambos casos, la autoridad central deberá llevar a cabo las acciones establecidas en el artículo 7 del Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de personas menores de edad. Aquí ustedes ven la primera referencia entonces hacia un convenio de estos que estábamos hablando. Y termina diciendo que la documentación que se acompañe a la solicitud de restitución con el fin de acreditar la legitimación activa del requirente y demás recaudos deberá presentarse traducida en caso de así corresponder, no requiriéndose su legalización. Veamos qué dice este artículo 7 del Convenio de la Haya en cuanto a las acciones que deben tomar las autoridades centrales. El artículo 7, ahí referido del Convenio de la Haya, dice lo siguiente: las autoridades centrales deberán colaborar entre sí y promover la colaboración entre las autoridades competentes en sus respectivos estados con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores y para conseguir el resto de los objetivos del presente convenio. Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las medidas apropiadas que permitan: a. Localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita. Esto es lo que ya habíamos visto. B. Prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales, las medidas cautelares que ya estábamos viendo. C. Garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable. Bueno, aquí se debe entender, es como que se debe garantizar que primero se dé esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es menos traumático para el niño. La crítica que se hace es que, bueno, si por ejemplo se busca primero una restitución voluntaria y si no quiere, se corre el riesgo de que esa persona pues se trate de esconder, ¿verdad? O huya con el niño y se esconde y haga más difícil todo el proceso, pero se considera que es importante dar esa oportunidad para hacer menos traumático el regreso de ese niño a su país de origen. Después dice, el D dice intercambiar información relativa a la situación social del menor si se estima conveniente. El E, facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación del convenio. En estos casos quiero comentar, por ejemplo, en este caso que voy a seguir usando el caso reciente que estoy llevando sobre restitución de unos niños de Canadá a Costa Rica. En esos casos, digamos que hay cierta asesoría o guía, pero es muy limitada. La persona tiene que contratar en estos casos a un abogado en Canadá para que ya en Canadá hagan el trámite legal correspondiente, le den seguimiento a la solicitud que hace el PANI, a la autoridad central allá, pues, en este caso en Canadá, en Ontario hay una autoridad central, pero realmente en ciertos países ustedes van a ver que no hay como tanta ayuda que no sea, o tanta ayuda como gratuita o que sea fácil. Sí, sí dan como unos formularios que la persona puede solicitar asistencia legal gratuita o así, pero casi nunca lo dan. Eso va a tener que contratar un abogado allá, un bufete. Y para que se den una idea de lo que es un proceso allá de restitución en Canadá, y estoy llevando así varios, eso anda, los honorarios de un abogado en Canadá andan entre 40,000 a 60,000 dólares. Yo tengo una cliente que pagó 60,000 dólares en Canadá para lograr la restitución de sus hijos menores de edad y lo logró, ya está aquí en Costa Rica y todo, pero ya les digo, es un proceso bastante caro, por lo menos para estándares costarricenses. Nosotros no cobramos tanto porque ahí no tendríamos un solo cliente, pero allá en Canadá es muy caro eso. Entonces es algo que deben tener en cuenta, que puede ser que en esa etapa, ya cuando se hace la solicitud aquí en Costa Rica,
hay que trabajar en coordinación con un bufete allá en el otro país. Yo he estado hasta en audiencias judiciales de esto. Digamos, el tribunal me lo ha permitido como representante costarricense, o sea, como abogado de acá, pero lo cierto es que puede ser un proceso bastante caro, ¿verdad? Para la parte que está solicitando esta, bueno, tanto para la parte que está solicitando la restitución, como también para la parte que va a defenderse de la restitución. ¿Ya? Tengo un caso también de una señora que eso fue lo que le dijeron que iba a costar su defensa si el señor pedía la restitución del niño. O sea, son casos bastante onerosos, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta y discutirlo con el cliente, ¿verdad? A la hora de empezar un proceso de estos. Tienen que estar preparados. Sí tuve un caso, digamos, de un costarricense, también en Canadá, he tenido muchos de Canadá, donde logramos encontrar un bufete muy bueno que no le cobró tan caro. Realmente lo que le cobró fueron, bueno, les voy a decir para que más o menos se den una idea, creo que pagó $5,000 para comenzar y al final hasta ahí el señor llorando que no tenía más plata y todo, yo creo que quedó en eso nada más. O sea, muy, muy económico comparado a los costos que se dan normalmente allá en Canadá. Ok, entonces el de facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación del convenio es muy limitado, ¿verdad? Y para la parte, ¿verdad? Para el cliente, digamos. Entre las autoridades, pues sí, ellos se colaboran ahí. F, incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo con el objetivo de conseguir la restitución del menor y en su caso permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho de visita. Esta parte también es interesante porque mientras que se logra la restitución, podría ser que el papá quiera viajar, por ejemplo, a Canadá, en este caso que les digo, así sucedió. Se lo digo, se lo sigo diciendo porque es reciente y porque me gusta hablar con casos prácticos. Si no viaja allá y se logra coordinar visitas, mientras que se tramita todo el proceso de la restitución. Y eso es importante para mantener viva la relación, para mantener ese contacto, ¿verdad? Que se ve interrumpido. En este caso, el señor hasta tenía un régimen de visitas en Costa Rica y se ve interrumpido abruptamente con esta decisión arbitraria de primero llevarse a los niños y después decirle que iban a volver en una determinada fecha y eso ya siempre no. Dicen, no, nos vamos a quedar aquí. Y entonces ya se rompe ese vínculo, así se interrumpe abruptamente y no es bueno eso. Con los niños hay que tener ese cuidado de no dejar que se enfríen demasiado las relaciones. Y entonces el señor viaja a Canadá y logra coordinar visitas y esa parte también es tutelable por medio de estos instrumentos internacionales en el contexto de una solicitud de restitución. Todo eso es posible coordinarlo, de manera que la utilidad de este proceso no es solamente la restitución, es proteger también esa relación familiar por medio de visitas, también se puede coordinar eso. Después, el G dice, digamos por el G, si no me equivoco, conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado. Bueno, ahí lo que hace aquí Costa Rica, por ejemplo, en estos casos que le digo, es facilitar pues algunas opciones de bufetes que llevan ese tipo de procesos, pero ya les digo, no es que va a ser gratis ni nada, eso va a tener que costearlo usualmente, ¿verdad? Casi nunca conceden, nunca le conceden la asistencia gratuita, a pesar de que se intenta, o sea, se llenan formularios y todo, pero casi nunca lo dan por una u otra razón. En los casos que he llevado yo, que les digo recientemente en Estados Unidos y Canadá, cuesta mucho eso. Después, dice el H, el inciso H, garantizar desde el punto de vista administrativo la restitución del menor sin peligro, si ello fuese necesario y apropiado. En esto, pues ha habido ejemplos, ¿verdad? Como el PANI ha coordinado con autoridades del aeropuerto, de migración, eh, que se haga esto de manera segura, ¿verdad? Que todo el proceso, desde que el niño es, digamos, tomado aquí de la casa donde estaba hasta donde se pone en el avión y llega ya al otro país, todo eso, se coordina entre las autoridades centrales para que sea sin peligro para el menor. Y después, mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente convenio y eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación. Eso es difícil en el caso de Costa Rica, especialmente por un tema que no vamos a ver hoy porque es muy amplio,
que es el papel que ha jugado la Sala Constitucional, ¿verdad? Porque, digamos, a pesar de que es el juzgado de niñez y adolescencia el que lleva esto y que se puede apelar ante el Tribunal de Familia, casi siempre termina siendo la Sala Constitucional, ¿verdad? La que decide, porque se alega una u otra cosa. A veces se meten en el proceso solicitudes de refugio, por ejemplo, y en esos casos, a pesar de que son instrumentos, igualmente son instrumentos internacionales que deberían integrarse, no necesariamente anteponer uno a otro, a veces se han frustrado las restituciones internacionales por algunas interpretaciones particulares de la Sala Constitucional. Ok, no sé cómo es hacerme esta cosa aquí. Ustedes pueden ver aquí todo el texto o ven interrumpido con este cuadro que veo yo. Ya todo el texto, licenciado. ¿Ustedes sí ven todo el texto? Sí, señor, correcto. Sí se ve el texto completo y claro. Perfecto, ok. Es que yo soy el que no lo veo porque yo veo una pantalla aquí. Ok, perfecto. Dice vamos a seguir el 308. No son tantos artículos, no se pongan nerviosos, ¿verdad? Son poquitos los que nos faltan. No es una sección, un capítulo muy extenso. El 308 habla sobre una oposición a la petición. Entonces ya vemos aquí otro caso, ya no solo las pensiones alimentarias tienen esta figura de la oposición, ¿verdad? Sino que también en estos procesos vamos a tener también vamos a ver más o menos como dos tipos de oposición. La oposición a la solicitud deberá realizarse en escrito fundado, en el que se opondrán las excepciones pertinentes y se ofrecerá la prueba. Las oposiciones en este procedimiento persiguen la demostración de los siguientes hechos. Entonces, vean que aquí hay una lista de 4 supuestos que la ley delimita como oposiciones, digamos, de alguna forma válidas, ¿verdad? Que en algunos foros internacionales se ha hablado de que este tipo de oposiciones, o más bien de excepciones a qué? A la regla de la restitución, deben ser muy restringidas, ¿verdad? Muy restringidas. Dice, uno, que la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona menor de edad no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o la retención. Ahí hay mucho tema que considerar, ¿verdad? Este, les voy a hablar otra vez con ejemplos. Entonces, me pongo en contacto con el bufete en Canadá que representa a la señora que se llevó a los chiquitos. Ellos empiezan a decir que, bueno, que ellos ahora piensan matricularse, que ellos quieren que matricularse en una escuela allá y todo esto, ¿verdad? Pero empezamos como también a tratar de negociar algo. El señor no descarta la posibilidad de regresarse él también allá a Canadá pero tener un buen régimen de visitas, etcétera. Empezamos a hablar sobre eso, pero siempre con mucho cuidado de no consentir el traslado todavía. O sea, eso en Canadá, por ejemplo, hay una figura también en Estados Unidos que se llama without prejudice. Without prejudice quiere decir sin perjuicio, pero es toda una institución allá en esos países que quiere decir que usted puede hablar y discutir posibilidades sin que sea eso vinculante después. O sea, usted no está tomando una decisión todavía. Y eso es muy importante para que luego no se frustre una eventual solicitud de restitución porque aleguen que posteriormente se hubiera aceptado ese traslado o la retención también. Entonces, y los otros temas tienen que ver con, ok, ¿quién está reclamando? ¿De verdad esa persona estaba ejerciendo algún tipo de visitas o tenía esa relación, era viva con esa persona o llevaba ya 15 años que ni siquiera veía al hijo? O sea, hay que ver cada caso, pero eso es una posible oposición que se puede plantear. Dos, existencia de un grave riesgo de que la restitución de la persona menor de edad eh, lo exponga a un peligro, de que la restitución de la persona menor de edad lo exponga a un peligro físico o psíquico, o que de cualquier otra manera ponga a la persona menor de edad en una situación intolerable. El tribunal no podrá denegar la restitución de un niño por estos motivos si se demuestra que se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la protección de este tras la restitución.
aquí entra todo un tema, ¿verdad? Porque esta posición que yo les decía de la Sala Constitucional, pues muchos lo han criticado. Incluso el gobierno de Estados Unidos hace un informe, el Departamento de Estado hace un informe sobre el cumplimiento de esa Convención de la Haya, y Costa Rica no ha quedado muy bien parada en el pasado, ha estado en una lista de países que más bien no cumplen. Y aquí yo creo que lo que ha pasado, sin entrar en mucho análisis, ha sido tal vez ese instinto paternal o maternal que tenemos, ¿verdad? Los costarricenses, de querer siempre proteger a los niños. Este, nos ha faltado confianza, tal vez, en que también en el Estado parte que está pidiendo la restitución, ahí también se van a garantizar esos derechos. Eh, pero yo creo que por ahí viene tal vez una cuestión como cultural, que este miedo, ese temor de entregar al niño, para que sean los tribunales de ese país, de ese Estado parte, que decidan temas de fondo como la custodia, guarda, a quién corresponde, los conflictos que hayan entre los padres. Pero entonces hay que pues, analizar con mucho cuidado, ¿verdad? Este inciso, porque se ha abusado de esta idea, ¿verdad? De la existencia de un grave riesgo. Y a veces Costa Rica se ha puesto en este tipo de listas que básicamente dicen que somos un paraíso para personas que quieran sustraer a sus hijos, porque aquí es muy fácil, nada más alegan violencia doméstica y piden refugio y van a la sala y listo. O sea, eso literalmente, en apariencia ha pasado exactamente así. Yo les puedo decir algunos casos en que he participado donde esa es la apariencia que hay. O sea, es como que aquí es muy fácil que no se dé la restitución. Y entonces se ha trabajado, ¿verdad?, desde diferentes eh, trincheras para que no se dé esa situación y se establezca como un procedimiento para ver que haya una mínima prueba de esa alegada violencia doméstica o de ese riesgo grave para el menor en caso de ser restituido. Porque les voy a dar un caso concreto que salió en las noticias y todo lado, el caso de una señora de apellido Tomeico. Incluso en ese caso, hasta el juez de familia de Texas salió diciendo que la señora estaba mintiendo y que, o sea, eso fue un caso como muy bochornoso, porque realmente no se exigió así como una gran cantidad de pruebas ni nada, y se negó la restitución de la persona menor de edad. Terminó quedándose acá en Costa Rica, a pesar de la sentencia que ordenaba la restitución, y que el padre que la reclamaba tenía la guarda, o sea, dada por un tribunal competente su país, ¿verdad? En su país que estaba requiriendo la restitución. Entonces, pero esto ha sido todo un proceso, una evolución, digamos, yendo cada vez más, acercándonos cada vez más, conforme hay foros internacionales y todo, hacia entender que el propósito de este convenio es muy sencillo, es la restitución inmediata. O sea, es un proceso que debe hacerse pronto, 6 semanas, habla el convenio. Entonces, eh, no debería ser que Costa Rica tenga ese gran temor de restituir a la persona, como que, y sin pruebas, nos parezcamos cada vez más a un paraíso para sustractores de menores. No debería ser eso. Y no lo digo así a la ligera. O sea, yo escribí un artículo en la revista judicial, está publicado, ustedes lo pueden buscar, sobre el cumplimiento de Costa Rica de esta Convención de la Haya. Está publicado en la revista judicial, donde analizo varios casos, no solamente este, y Costa Rica estaba ya llegando a ser considerado así como un paraíso, así como hacen paraísos fiscales, digamos, donde la gente esconde plata y evade impuestos, así estábamos quedando, pero en el plano de la sustracción internacional de menores. Y eso no es para nada bueno para nuestro país. Entonces, ha sido todo un proceso para que las autoridades tengan confianza en que pueden restituir a la persona, y que hay tribunales allá igualmente garantistas que van a velar por el mejor interés del niño. Pero es ahí donde debe decidirse esos conflictos, no aquí en Costa Rica ante un traslado ilícito del menor. Eh, Vamos a ver acá entonces el número 3, dice que la propia persona menor de edad con grado de madurez y con edad suficientes para tener en cuenta su opinión se exprese de forma contraria a la restitución. Esto es uno de los puntos más complejos, creo yo, porque va a depender, como aquí dice, de la madurez, de la edad de esa persona menor de edad. O sea, qué tan eh,
neutral o tan espontánea o tan propia sea esa opinión, ¿verdad? Porque para nadie es desconocido que cuando un niño ha estado por algún tiempo con solo alguno de los progenitores, pues ese progenitor tiene como una mayor facilidad de, pues, convencerlo de qué es lo mejor para él. Entonces, aquí los jueces tienen que tener un extremo cuidado, ¿verdad? Al analizar esa opinión. Pero lo que sí es cierto es que esa opinión tiene que tomarse en cuenta y tiene que ser recibida. La Sala Constitucional ha anulado sentencias de restitución cuando se ha omitido esto, ¿verdad? Cuando se ha omitido tomar en cuenta la opinión, o sea, no es que el juez esté obligado por esa opinión, porque tiene que tomar en cuenta el grado de madurez y la edad y otras circunstancias, pero sí el hecho de escuchar a ese menor. Si no se escucha al menor, básicamente la sala considera eso un vicio grave y absoluto y anula la sentencia de restitución. Así de importante es. Que por cierto, les quiero comentar, el otro día presentamos un divorcio por mutuo acuerdo para homologación, porque hay un niño menor, y el juzgado nos previene ahora, ¿verdad? Es cosa que debimos haber tomado en cuenta, pero se los cuento para que ustedes también lo tomen en cuenta. Eh, Algún documento donde conste que se entrevistó y se tomó en cuenta la opinión del niño. Ahora, el niño tiene 4 años, no estoy seguro cómo vamos a manejar eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí es donde tiene importancia esto, el grado de madurez, ¿verdad? Es complejo, pero lo que sí es cierto es que en estos procesos de restitución internacional de menores tiene que escucharse al niño. Eh, y 4 dice que el otorgamiento de la restitución es manifiestamente violatorio de los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto de los derechos humanos y libertades fundamentales es otro tema muy parecido al que comentamos antes, que ha sido objeto de alguna controversia. Lo que debería hacerse es considerarse que están en un mismo nivel y tratar de integrar esos derechos. No pensar, por ejemplo, que todo lo que sea tema de derechos humanos de refugio estén por encima de los derechos humanos de una restitución internacional de menores. Lo que hay que hacer es integrarlo y analizar el caso. Pero a veces son casos bastante complejos. Eh, y el conocimiento de las excepciones opuestas será en sentencia. Ese es el artículo 308 que viene a regular el tema de la oposición. Vamos a hacer una pausa para ver qué dice el convenio de la Haya sobre este tema que les decía de la custodia o guarda de hecho. A mí me interesó este tema cuando estuve involucrado hace unos años en unos procesos de sustracción de menor. Entonces, porque la Sala Constitucional había dicho que solamente se podía modificar por sentencia los atributos de la patria potestad. Entonces, ¿qué pasa cuando se separa la pareja, ¿verdad? Y la mamá, el niño se queda, por ejemplo, con la mamá y a los días o a los meses, a los días no tanto, digamos que a los meses, llega el padre y se va a llevar de visita al niño, tal vez en un régimen de visita todavía con esa confianza, y después decide que no va a regresar al niño. Es un caso interesante, porque entonces, ¿quién tiene la guarda? Según esa sentencia de la sala, la guarda como atributo de la patria potestad lo tienen los dos, no se ha decidido por resolución judicial. Pero entonces viene aquí en juego, ya en la sede penal, fue cuando primero encontré este concepto, o sea, en la práctica profesional, de la guarda de hecho, ¿verdad? Y ese mismo concepto de la guarda de hecho lo vemos en el convenio de la Haya. Dice, el traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos a cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido separado o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo con arreglo de derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. Y B, cuando este derecho se ejercía de forma afectiva, separado conjuntamente en el momento del traslado o de la retención o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. El derecho de custodia mencionado en el apartado A puede resultar en particular de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. Entonces, aquí esta atribución de pleno derecho es lo que yo llamo así. Yo no he escuchado a nadie hablar de ese término, pero yo me lo inventé así, o tal vez sí existe, no sé, pero yo lo llamo así, custodia de hecho. Es una guarda de hecho
El simple pasar del tiempo va consolidando un lugar de residencia habitual de ese menor. Y en el ejemplo que les daba, o sea, si ya había pasado tiempo y el menor se quedó viviendo con la mamá, esa mamá está teniendo una custodia de hecho de ese niño. Y eso es en protección del niño, porque ahí tiene su, eh, digamos, tal vez está relacionado con su centro de estudio, su lugar donde estudia, su lugar donde él está acostumbrado a vivir. Y entonces en esos casos también se aplica, podría caber una sucesión en sentido penal, del ejemplo que yo les daba, por esa guardia de hecho, o por esa custodia de hecho, esa guarda de hecho. Entonces, en el derecho internacional va a ser parecido, o sea, ahí vean qué amplio que es este derecho de custodia según esta interpretación, una atribución de pleno derecho, por ejemplo. Vamos a ver un tema que considero central de todo este tema de la restitución. En el convenio de La Haya, en el artículo 12 dice lo siguiente: cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3 y en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor hubiera transcurrido un periodo inferior a un año, desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor. Entonces, esto es absoluto, que si no ha pasado un año, van a restituir inmediatamente. Pues esa es la regla de este proceso. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante algunas excepciones. La autoridad judicial o administrativa, aun en el caso de que se hubiere iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año, que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor, salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. Y otra vez, este concepto, ¿verdad?, de la integración a un ambiente, una residencia habitual. Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el procedimiento o rechazar el solicitud de retorno. Esto aquí, este artículo 13 tiene mucha relación con la norma que vimos hace un ratito en el Código Procesal de Familia sobre la oposición. Entonces, alguien que represente a alguien aquí, eh, que se trajo a su hijo de manera ilícita y que quiere retenerlo acá y se opone a una solicitud de restitución, tiene que tener muy en cuenta este artículo. Dice, no obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que a. La persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había sido consentido o posiblemente aceptado el traslado. Ya que es casi exactamente la misma reacción que tiene el Código Procesal de Familia. Y por eso les mencionaba desde el inicio que esta normativa en el Código Procesal de Familia se inspira en estos instrumentos internacionales. Y dice, B, existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico, o que de cualquier otra forma ponga al menor en una situación intolerable. Muy parecida también a la reacción. Así es que este artículo va muy relacionado al que ya vimos en el Código Procesal de Familia. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Bueno, aquí igualmente no dicen cuál es esa edad ni nada, pero por eso yo les mencioné desde el puro inicio lo interesante de ese artículo en el Código Procesal de Familia que le da una capacidad procesal plena al niño a partir de los 12 años. Eso es algo que estoy casi seguro que se va a traer a colación en ese proceso. Al examinar las circunstancias a que hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central u otra autoridad competente del lugar
de residencia habitual del menor. Bien. Vean ustedes entonces cómo hay una relación, una correlación directa entre este convenio de la Haya y lo que quedó plasmado en nuestro Código Procesal de Familia. Ahora, ¿qué pasa si no hay oposición? 309 del Código Procesal de Familia. Si no existiera oposición, ni se formularan excepciones a la solicitud, la sentencia anticipada quedará firme y se dispondrá a hacerla efectiva comunicando a la autoridad central. Como vimos entonces en esta materia hay una sentencia anticipada. Se puede oponer a ella, pero si no hay oposición, entonces se considera que quedará en firme. Quedará en firme. En caso de que se considere que la oposición no se encuentra fundada, la autoridad judicial resolverá de esa forma y ordenará la firmeza de la sentencia anticipada con una comunicación a la autoridad central. El 310 se habla sobre el traslado de la oposición y la audiencia del proceso. Esto es muy importante. Admitida la oposición, se pondrá en conocimiento de la parte requerente por el plazo de 3 días y en esa resolución se convocará audiencia entre los 5 días siguientes. Véanse que son plazos cortos. En esta misma resolución, la autoridad judicial se pronunciará sobre la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes. La resolución que rechace la prueba no tendrá recurso de apelación. Entonces, de aquí nos está dando las reglas de cómo va a manejar el juez una vez que recibe la oposición. En el 311 tenemos el procedimiento propiamente de la audiencia. En estos casos, obviamente, básicamente estamos tratando de ver lo que es, perdón un momentito. Estamos en estos casos viendo lo que es propiamente una oposición, pues que no se haya rechazado, ¿verdad? Del todo, porque entonces no habría audiencia. Déjenme nada más un momentito. Me está duplicando el audio. Bueno, vamos a ver cómo manejamos eso. Entonces dice, la audiencia no debe celebrarse por ausencia de los invitados. Ahora se viene, perdón un momentito a ver cómo resuelvo esto. Que abrí, yo creo que ya ahora sí. La audiencia no dejará de celebrarse por ausencia de los citados. En ella se intentará la conciliación, la que verificada se hará constar en el acta y será homologada por la autoridad judicial. Vean que aún en estos procedimientos que son de derecho internacional privado, que involucran autoridades centrales, que son expeditas, ¿verdad? Que se procura que sean rápidos, que pueda haber personas en varios países, no quita que esta orientación hacia la conciliación esté presente, ¿verdad? Dice que en estas audiencias se intentará la conciliación, también es muy importante. En caso contrario, se procederá a la fijación de los puntos en debate, se diligenciarán los medios probatorios dispuestos, se oirá a la persona menor de edad cuando el juicio del tribunal esté en condiciones de formarse un juicio propio y de forma breve a las partes. Al final de la audiencia se emitirán conclusiones. Ven que este tema también podría dar para controversias, ¿verdad? Sobre si ese niño tiene o no tiene la madurez suficiente como para expresar una opinión. Bueno, yo mismo estoy enfrentando eso con el caso que les digo, pero no en un proceso de eso, sino un simple divorcio, donde se decidió la guarda, ¿verdad? Que la guarda va a ser de la madre, que el padre tendrá visitas. Entonces, la jueza en ese caso nos está previniendo que hay que entregar un documento de que se escuchó al niño y se tomó en cuenta su opinión, ¿ve? Y tiene 4 años apenas. O sea, yo no sé, la verdad, es complicado ahorita ese tema. ¿A partir de qué edad? Porque no hay una edad establecida. El único referente que les digo es esto de que a partir de los 12 años van a tener una capacidad procesal plena, ¿verdad? Eso creo que al final va a ser pues un parámetro que se ha de tener en cuenta, ¿verdad? Pero cada caso particular lo tendrá que ver el tribunal en ese momento. Posterior a ello, se procederá al dictado de la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia integral deberá ser dictada y notificada dentro del plazo de 3 días. Al dictarse la sentencia, la autoridad judicial deberá valorar opuestas o no como excepciones por parte
de la persona requerida, la procedencia o no de lo pedido conforme a los motivos indicados en su oposición. O sea que las excepciones se van a decidir en sentencia. ¿Listo? Y la oposición. El 312, que es el último artículo en este capítulo que regula esto en el Código Procesal de Familia, habla sobre la interrelación familiar y básicamente aquí lo que dice es que la solicitud que tiene por objeto ser efectivo el derecho de visitas o de interrelación familiar por parte de sus titulares, en los casos previstos en los convenios internacionales de la materia, seguirá el procedimiento establecido en la presente ley. No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud, en el marco de los instrumentos internacionales, la existencia de un traslado o retención ilícitos previos, ni la existencia de un régimen de visitas establecido previamente. Este es básicamente el proceso que establece ahora la legislación procesal, ¿verdad? Voy a tratar de volver, ahí me disculpa un momentito, es que yo dejar de compartir acá. Ok, yo creo que ya me pueden ver a mí. Señor, Estamos de regreso ya. Ok. Eh, este tema, como ustedes pueden observar, tiene varias aristas. Se ha discutido mucho en los diferentes estrados donde se conoce, tanto en el juzgado de niñez y adolescencia, en el tribunal de familia y en la sala constitucional. Y hay muchos temas que son muy interesantes que se podrían ver ya de fondo. Eh, Se puede comentar temas como la nacionalidad, temas como el refugio que les mencionaba, ¿verdad? Cómo eso debería o no debería afectar una restitución internacional, temas como si hay o no, si hubo o no hubo un consentimiento, ¿verdad? Del traslado, por ejemplo, si se ha convertido ese traslado en una retención, ¿verdad? Con el tiempo. Y son temas súper interesantes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios, como les he dicho, desde hace muchos años, y escribí también ese artículo que les menciono, yo se los puedo compartir. Creo que, insisto, la forma más fácil es que ustedes me escriban un WhatsApp, yo voy a poner mi número de WhatsApp, y yo los uno al grupo de chat, ¿verdad? De estudiosos del CPF se llama, y ahí les puedo compartir. Me gustaría compartirles este voto del Tribunal de Familia, el 889-2019, que creo que es muy didáctico y muy abarcador en muchos temas. Y también les puedo compartir toda esta sección, ¿verdad? Como viene ahora en el Código Procesal de Familia que estamos a punto de publicar. Bueno, ya está, si ustedes tienen esta tercera edición, ahí viene, eso no se ha tocado, eso queda igual. Pero sí, estamos sacando una nueva edición, es una edición actualizada, se va a llamar, porque ya se publicó la ley que reformó como 28 artículos, ¿verdad? Del Código Procesal de Familia, pero en esa tercera edición ustedes igual pueden ver ese texto al final, ¿verdad? Viene al final las reformas, pero obviamente ante esta publicación en la Gaceta, pues vamos a sacar seguramente en una semana por ahí, o dos, lo más creo, una nueva edición para que ustedes puedan también tener ya el texto totalmente actualizado. En la presentación, que también viene actualizada, he incluido algunos votos de la sala que se dieron en estos días, o sea, en este mes de noviembre, o sea, es dramático, es como que estamos en pleno, estamos siendo testigos de cómo esto entra a regir y a adaptarse, ¿verdad?, a una realidad costarricense. Y he tratado de incluir lo más reciente que hay, temas muy interesantes. También estoy incluyendo una circular del Poder Judicial sobre esta transición, ¿verdad?, entre el Código Procesal de Familia y su antecesor, el Código Procesal Civil de 1989. Hay una circular muy importante que estamos incluyendo ahí para ayudarles a todos ustedes, ¿verdad?, a trabajar con en este periodo de transición. Y en este momento vamos a tomar tal vez un par de preguntas que tengan que ver con el proceso, ¿verdad? Como les digo, en esta ocasión no quise entrar mucho a temas muy dogmáticos o jurisprudenciales de varios aspectos, solo quería ver el proceso en sí, a como viene ya plasmado en este Código Procesal de Familia. Hay una licenciada Benigna Baltodano que está levantando la mano. sí, muchísimas gracias, don Arcelio. Gracias por la charla.
Tengo varias dudas, entonces no sé cómo condensarlo en dos preguntas, pero tal vez usted me da como una guía de lo que yo estoy entendiendo. Usted nos orienta sobre procesos que usted ha llevado en el exterior y nos habla de que no son gratuitos en la mayoría de los casos, que hay que conectar con algunos bufetes, pero que esto entendería yo, ¿verdad? Que hasta el PANI le está dando a la persona que quiere la restitución esas opciones y usted nos habla de Canadá y nos habla de los montos. Entonces, ¿cómo rige, digamos, el abogado en Costa Rica que está eh, haciendo valer los derechos de esa persona que quiere que le restituyan a su hijo, si está en Canadá o está, no sé, en cualquier lugar del mundo? ¿Cómo rigen entonces sus honorarios? Si al mismo tiempo usted tiene que buscarse un bufete allá, por ejemplo, y cómo está el tema de los idiomas, por ejemplo, Canadá, inglés, francés, no sé. Eh, ¿Qué autoridad en Canadá ve el tema de esta situación respecto al tema de las visitas, estos plazos y también cuando se traslada el menor nuevamente para Costa Rica, esos traslados y esos gastos, quién los cubre, cómo los cubre, a quién se le cobran, cuál es la implicación, por ejemplo, que tiene la parte que se llevó a esos menores, digamos, monetariamente o al final legalmente, las consecuencias. Y después se me hace una confusión porque el Código Procesal de Familia nos da una serie de pasos en la oposición, pero también estaba entendiendo que la autoridad es el PANI. Entonces, ¿en dónde entra el juzgado? ¿En qué momento se le pasa la pelota al juzgado para tomar esas determinaciones? Por Muy eso le bien. digo, son como muchas dudas. No, está Gracias. bien. Muchas gracias. Bueno, vea, con cuanto a la primera pregunta, como les digo, el PANI facilita información aquí para... vamos a ver, es que son dos escenarios diferentes. Vamos a ver primero el escenario donde vamos a verlo con este ejemplo. Una familia canadiense vive en Costa Rica, lleva ya un par de años viviendo acá, decidieron establecerse aquí, pero tienen un problema y entonces la mamá decide que va a volverse a Canadá y sin el permiso del padre se lleva a los menores. Entonces el padre acude a mí como abogado y los menores están en Canadá. Entonces es necesario la participación, en este caso, de un bufete en Canadá por lo siguiente, digamos. Bueno, el padre me busca a mí para asesoría, digamos, si él no habla español tampoco, yo soy traductor oficial, entonces tengo esa facilidad de hablar muy bien con él y todo. Y yo le guío en el proceso ante el PANI, porque el PANI es la autoridad central en Costa Rica que va a coordinar con la autoridad central en este caso, en Ontario, Ontario, Canadá. Entonces, el PANI me facilita los formularios, yo los lleno junto con el cliente, el PANI me previene que aporte algunos documentos adicionales, que certificado de nacimiento, que certificado de esto y lo otro, que fotos de los niños, que pasaporte, bueno, un montón de documentos. Ya cuando finalmente el PANI está satisfecho y ve que realmente, bueno, en este caso yo le aporté, por ejemplo, una sentencia donde el señor tiene visitas, ¿verdad? Tiene visitas que se están obstaculizando con este traslado ilícito de los niños a Canadá. Entonces ya el PANI finalmente acepta todos los documentos y ahora sí se comunica con la autoridad central en Toronto. Ellos llevan a cabo ese procedimiento. Ahora me dan a mí también una lista, eso es como servicio que me da el PANI, una lista de varios abogados en ese lugar donde están los niños, en Ontario, que se dedican al derecho de familia y no solo eso, sino que tienen experiencia en este tipo de proceso, porque es un proceso especial, o sea, no todos los bufetes van a manejar este tipo de casos. Y de hecho es así, yo he hablado con algunos y dicen, no tenemos experiencia, mejor lo vamos a referir con otro bufete que sí ha llevado esos casos. Entonces el PANI me da esa lista de bufetes y también me da un formulario que se puede llenar y presentar allá para pedir una ayuda para un abogado del Estado, un abogado gratuito, ¿verdad? Entonces el señor tiene que presentar una declaración de impuestos que haya hecho, un montón de cosas, y casi siempre, lo que yo le digo, casi siempre niegan eso. Entonces el señor ya no teniendo esa posibilidad de un abogado gratuito en Canadá, empieza a llamar a los bufetes, ¿verdad? Y ya finalmente, bueno, en este caso yo le recomiendo uno con el que he trabajado, ¿verdad? Y yo sé que es
como más económico, etcétera, y que tiene experiencia en esto. Y ya ellos entonces se ponen de acuerdo y ya el abogado ya en Canadá va a meter unos documentos ya a nivel judicial, ¿verdad? Ya para hacer valer propiamente la restitución. Y habrá audiencias ante el juzgado ahí de familia, esos tipos de, ese es el que digo que yo he participado, me han permitido participar, digamos, como una cortesía de la corte, porque yo no soy abogado canadiense, pero me han permitido participar, por lo menos estar ahí y ver qué pasa. Y entonces, y ya después vendrá la resolución de la restitución. En esa resolución de la restitución puede ser que condenen al, a la parte que se llevó, al padre o la madre que se llevó ilícitamente a los niños, pueden condenarlos y son costas muy significativas, como les digo. Que cubra boletos y eso, no lo he visto. Usualmente eso es un gasto que se hace a nivel privado, eso lo hace cada parte, ¿verdad? El responsable, es su responsabilidad. Eh, Ha habido casos en que el PANI ha tenido que coordinar una entrega, ¿verdad? Porque no podía venir el progenitor allá, pero ya esos casos son como excepcionales y habría que averiguar más en el PANI a ver quién cubrió esos gastos, ¿verdad? Pero como eso es derecho internacional privado, son las partes las que corren con los gastos y eventualmente podría darse una condenatoria en costas, ¿verdad? En costas del proceso. Pero en este caso que le digo, por ejemplo, la señora que logró traer a los dos niños, las cosas que le dieron no cubrían la totalidad de los honorarios que ella tuvo que pagar. O sea, una parte importante, sí, pero al final no era tanto como lo que ella pagó. Es muy caro ese proceso allá en Canadá. Ella pagó creo que $60,000 y lo que le dio el juzgado fueron como 35,000. O sea, no fue todo. Eso es para contestar la parte de esto de los honorarios allá. Y después, aquí en Costa Rica, cuando el menor es sustraído desde el país extranjero a Costa Rica, entonces eso ya es otro escenario, ¿verdad? En ese escenario, eh, el competente para conocer de estos casos es la vía judicial es el juzgado de niñez y adolescencia, pero también se puede involucrar a la autoridad central. Eso va a depender también de qué haga el padre que fue dejado atrás. Esa es la expresión que se usa en inglés. Left behind, ¿verdad? Parent. El que se dejó atrás, el que quedó allá en el país de allá, puede accionar todo esto igual a como le he explicado cuando sucede al revés. Entonces él puede ir a la autoridad central, sigamos con el mismo ejemplo, la autoridad central en Ontario, y la autoridad central se comunica con el PANI. Y el PANI empieza entonces todo este proceso de ubicación y posibles medidas cautelares y de la posible entrega voluntaria del menor. Si eso no se logra, pues entonces tendrá que elevar el asunto a vía judicial y lo conoce el juzgado de niñez y adolescencia. Y ahí es donde tal vez como abogados nosotros tenemos una mayor participación, porque aquí sí podemos participar y ser escuchados y litigar en el proceso directamente, ¿no? No solo como un espectador ahí en una audiencia por Teams o por algún medio virtual, sino ya más activamente en ese proceso hasta que se decida en sentencia y después vendrá una etapa recursiva también, porque aquí en Costa Rica, ya les digo, casi siempre, ¿verdad? Cuando hay mucha contención, es la sala constitucional la que termina decidiendo, ¿verdad? Esos casos cuando hay mucha controversia y hay temas de posible violencia doméstica o de refugio y un montón de casos más, casi siempre terminan en la sala constitucional. Entendido. Entonces, en temas de idiomas y plazos, si es desde el ejemplo canadiense, si los idiomas, el idioma es digamos, el que está rigiendo en ese país. Básicamente, Sí, usted como abogado desde aquí le ayuda a la parte, pero usted llena sus documentos en el idioma de ese país. Se los exactamente. manda, se conecta con los bufetes que tenga el PANI, digamos, alrededor del mundo, por decirlo así. Y el abogado que está llevando la causa aquí o le está ayudando a la parte, entonces tiene que, no sé si es en árabe, árabe, hebreo, no sé. Exacto. Exacto. Entonces así es como lo hacen, ok. Sí. Y Yo los entiendo que costos, pues sí. la mayor cantidad de solicitudes de estas se da entre Costa Rica y Nicaragua. O sea, fuera de Costa Rica es con Nicaragua, entonces ahí sería en español todo. Pero en esos casos sí, en esos casos el PANI me pidió que todos los formularios y todo lo llenara en inglés. Entonces tuve que hacerlo en inglés y Ujú. aportar traducción de la resolución de las visitas, traducidos al inglés. Todo ese proceso hizo que se hiciera un poco largo el proceso de admisibilidad hasta que ya aceptaron todo y ya se comunicaron con la autoridad central allá en Canadá.
Y esos plazos, don Arcelio, digamos, usted en su experiencia, digamos, un plazo, digamos, para un caso como estos, o, digamos, uno que usted diga, bueno, uno sencillo, por ejemplo, donde la parte sí está anuente a devolver al menor por X o Y, eh, y uno que donde no están anuentes, ¿cuánto tiempo se puede llevar para darle una expectativa un poquito más clara a un cliente? Bueno, los plazos, digamos, que están ahí, yo nunca los he visto que se cumplan realmente. Ujú, exacto, Por ejemplo, tuve un caso que después de, no sé, fueron como 3 meses, llegamos a un acuerdo. En este caso era un costarricense, digamos, queríamos restituir a su hija desde Canadá y al final lo que hicimos fue un acuerdo, vamos, porque de así lo decidió el señor y también tuvo que ver el aspecto económico, para serle sincero, porque más allá de esta etapa que estábamos, iba a costar bastante caro la representación allá en Canadá. Y al final lo que decidimos fue hacer un acuerdo donde él puede visitar a su hija, puede traerla a Costa Rica, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, no, eso no duró menos de las 6 semanas. Ese es como ese es como la meta, ¿verdad? Ese es como el ideal, pero el entre ideal son 6 semanas. traducciones, entre traducciones oficiales, entre documentos que faltan, entre esto y lo otro, suele irse más tiempo. Entiendo, entiendo. Hay una pregunta de un compañero que decía que qué pasaba si quien se llevó los menores tiene la custodia, es decir, legítimamente es el que los está cuidando y tiene la custodia, pero se los lleva. Entonces, aplicamos los ejemplos como usted nos lo dijo, porque está afectando a una de las partes que ya no puede compartir con sus hijos, como este señor, supongo. Sí, exactamente. En este caso había un divorcio, la señora se quedó con la guarda y él tenía visitas. Pero el hecho de estorbar las visitas o de impedir las visitas también es razón para una restitución internacional. Entendido. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien más tuviera alguna duda o consulta y si no, pues simplemente agradecerles, ¿verdad? El haber estado conmigo en este ratito y compartir un poquito sobre esta parte interesante. A mí me parece muy interesante el Código Procesal de Familia, este, y que tal vez no muchos colegas manejen, ¿verdad? Porque no son tan comunes, estos casos no son tan comunes, pero a mí me ha tocado llevar varios, incluso he llevado algunos en contexto de donde se vuelve penal. Todo esto que estamos viendo es como derecho internacional privado. No entramos en la parte penal, pero a veces sí. Tuve un cliente que estaban pidiendo la extradición de él por esa sustracción ilegal de los niños de Estados Unidos y a él lo detuvieron y todo, pasó todo un proceso de extradición y los niños se lo dieron a la mamá. Digamos que es más traumático todavía cuando hay de por medio aspectos penales, ¿verdad? Porque también es un delito el sustraer ilegalmente a un niño y en esos casos podría darse también no solamente una solicitud de restitución internacional, sino una extradición también puede haber de por medio. En ese caso, ya eso sí es más derecho internacional público, porque es el Estado el que pide la extradición. En ese caso, el señor lo acusaba, aparte de la sustracción de la niña de él, aparte de eso, de varios otros delitos. Entonces ahí entró el Estado, ¿verdad? Y pidió la extradición. Pero todos esos aspectos del derecho internacional a mí me parecen muy interesantes y bueno, yo tengo una maestría en diplomacia de la Universidad de Costa Rica y eso es algo que vemos mucho, los convenios internacionales y todo esto, así es que a mí me encanta toda esa parte del derecho internacional y espero que para ustedes haya sido de provecho este taller. Excelente charla. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Muchísimas gracias y recuerden, aquí les puse el número, ¿verdad? Para que se unan al chat para poder compartirles Ya le escribo, ya le escribo. algunos documentos de interés. Que tengan un Gracias, don lindo fin de Marcelo. semana. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Licenciado, Sí. disculpe, es que nunca encontré a dónde levantar la mano en esta plataforma. Discúlpeme la ignorancia. Nada más yo quería salir de la duda. Entonces, a criterio suyo, eh, obviamente, pues desde la perspectiva de los ciudadanos costarricenses, de la media, digamos, de los ciudadanos costarricenses, pues no tendrían o tendríamos la posibilidad de sufragar gastos como los que usted nos contaba, ¿verdad? Para un proceso como este a nivel internacional. Entonces, pareciera ser más viable como parte de la asesoría legal que uno pudiese dar eventualmente acudir a la vía penal que usted nos mencionaba ahora para una extradición, puesto que sería prácticamente no tener ningún gasto, correcto, y tener
resultado, por decirlo así, es decir, a la vía penal. Es una posibilidad, sí. Lo que pasa es que Ujú, también la extradición va a ser una decisión, ¿verdad? Ya de, del resorte de las autoridades judiciales, ¿no? ujú, Es judicial, pero digamos, se tramita también por vía diplomática, ¿verdad? Y también puede llevar su tiempo, ¿no? ujú, Entonces yo diría que sería como tratar las dos cosas, ¿verdad? A ver que en un caso así, digamos, pues, haya una ujú, urgencia y no haya dinero para pagar los abogados, por ejemplo, en Canadá, que son tan caros, ujú, sería una posibilidad, sí. ujú, ujú. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco mucho por la charla. Gracias. Licenciado, yo quería hacer una contribución con experiencias que hemos tenido. Nosotros cuando hacemos una restitución de personas menores de edad, siempre la hemos hecho por medio de las embajadas, ¿verdad? Hacemos la coordinación con embajadas, facilitamos la información de las personas menores de edad y por medio de ellas es que hemos logrado hacer restituciones de las personas menores de edad. Claro, en los países colindantes, ¿verdad? Como lo que es Panamá, como lo que es Nicaragua, ¿verdad? Desde la parte administrativa, ¿verdad? Como PANI. Entonces nosotros, digamos, si lo hemos logrado hacer con un periodo de 2 meses a 3 meses, hemos logrado varias repatriaciones de personas menores de edad. Pero usted se refiere, digamos, donde el PANI se involucra. O sea, el PANI, Correcto, cuando es por medio de PANI, por medio del correcto. PANI. Ah, ok, sí. No, no, claro, por eso. Pues, mucho va a depender también del país. Sí, si son aquí, digamos, con Nicaragua entiendo es que se dan más las situaciones. Son muchísimas más que con cualquier otro país. En Panamá, algunas, no tantas. Pero sí, claro, es que uno, en esos casos, hay bastante angustia de los padres y todo. Hay que echar mano de todos los recursos, ¿no? Que se pueda. Pero en principio es este proceso de restitución internacional de menores. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y estaremos anunciando en el futuro, ojalá, nuevos talleres. Hay algunos temas que nos quedan pendientes, como la adopción. La adopción es un tema súper interesante y ahí lo estaremos viendo a futuro. Dios los bendiga. Muchas gracias.